Romanos 12, del versículo 1 al versículo 8, está hablando acerca de los dones espirituales. Ustedes como iglesia, ¿verdad?, me han invitado recientemente a hablar acerca de los dones espirituales. Algunos de ustedes sí estuvieron presentes, otros no. Pero lo interesante, hermanos, de todo esto, de los dones espirituales, es que cada uno de ustedes estén bien seguros de cuál es su don espiritual. Y luego también asegurarse de que están poniendo en práctica ese don o dones espirituales que están edificando a los demás miembros, en este caso de la iglesia Emmanuel. Los dones deben de edificar a los demás y los dones deben de también traer gloria al nombre de Dios. Entonces, versículo 1 al 8, el apóstol Pablo está explicando acerca de los dones espirituales que dice la Escritura no debemos de ignorar. Hay que estudiar, hermanos, hay que darse ese tiempo para aprender, porque justamente es a través de los dones espirituales como usted y yo vamos a funcionar dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios verdadero. Y así del versículo 9 hasta terminar el capítulo 12, que es lo que vamos a estar enfocados en esta tarde, estaremos meditando y aprendiendo acerca de la vida interna de la iglesia. Parte de eso es la vida, ¿verdad? Cuando nosotros nos dedicamos a poner en práctica los dones espirituales, porque en ello el nombre de Dios también se glorifica. Pero del 9 en adelante, el apóstol Pablo, ¿verdad?, va ahora a enfocarse en la vida normal, en la vida interna de la iglesia. Cada congregación de Cristo, hermanos, tiene, ¿verdad?, la necesidad imperiosa de enfocarse en este estilo de vida. Somos la iglesia de Cristo, hermanos. No somos un club social, ¿verdad? No somos cualquier grupo. Somos nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo. Y justamente los dones espirituales nos ayudan a funcionar como iglesia, ¿sí? Somos parte, somos miembros, cada uno en particular, formamos juntos el cuerpo de Cristo. Pero esa es una área importante para que toda iglesia se vitalice, ¿verdad? Para que toda iglesia se fortalezca, el uso de los dones espirituales. Gracias, mi hermano. Pero lo que vamos a ver a continuación nos lleva, hermanos, a pensar en cómo es la vida interna de la iglesia, la vida normal, para que la iglesia funcione aún mejor. Por un lado, el uso de los dones por cada miembro que forman la iglesia de Emmanuel. Aún los hermanos que tienen poco de haber sido bautizados, desde el momento en que uno cree, recibe por lo menos un don. Y somos integrados al cuerpo de Cristo. Somos parte de una iglesia local. Dice el versículo 9, hablando de la vida interna o normal de la iglesia, para que las cosas puedan funcionar mejor entre ustedes como congregación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cada miembro, hermanos, desde el último que acaba de llegar a la iglesia hasta el que tiene más años en esta congregación. Bueno, dice el versículo 9, primeramente, el amor sea sin fingimiento. ¿Cómo amas aquí en tu iglesia, hermano, hermana? Ya no estamos para fingir el amor. Eso dejémoslo para el mundo allá afuera, donde el amor se finge, ¿verdad? Donde el amor se expresa, pues no nos gusta la palabra, ¿verdad?, pero tengo que decirlo, hermanos, hipócritamente, ¿no? O sea, esas cosas dejémoslas allá afuera, hermanos. Así se las gasta el mundo,
que no conoce a Dios. Hay gente fingida, gente hipócrita. Pero cuando llegamos al ámbito de la iglesia, hermanos, sea que acabamos de llegar o que tenemos muchos años de vida, tenemos que cuidar este aspecto. Porque imagínense, hermano, un líder o no en una iglesia, empezando por el pastor, que no ame genuinamente, que su amor sea de apariencia, fingido, no sentido. Esto no contribuye, ¿verdad?, a una vida sana, a un ambiente sano para el buen desarrollo de los miembros de la iglesia. Hay que amarnos, pero sin fingimiento, hermanos, sin hipocresías. Un amor verdadero, hermanos. El amor sea sin fingimiento. Y luego, a continuación, ahí mismo en el versículo 9, que es parte de la vida interna, de lo que hace funcionar una iglesia, dice: aborreced lo malo. ¿Sí? Aquí no debe haber nada malo en el ámbito de la iglesia, hermanos. Nada malo. Ni malas caras, ni malos pensamientos, ni mucho menos deseos para los hermanos en Cristo. Aquí, en el ámbito de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, todo es verdadero, hermanos. Todo es bajo el amor. Dice la Escritura en otra parte: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por amor tú cantas, por amor tú tocas, tú predicas, tú enseñas, tú estás en la puerta como ujier y otras actividades más. Por amor primeramente a Dios y luego por amor a mis hermanos en Cristo. Hay que aborrecer lo malo, hermanos. No hay que aborrecernos unos a otros. Eso no. Más bien aborrezcamos lo malo y amemos lo bueno y fomentemos todo lo que contribuya al amor. Dice la epístola a los Hebreos que nos debemos de estimular a dos cosas. ¿Se acuerdan el pasaje? Dice: primero, estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sí? Aborrecer lo malo, y en cambio dice: sigan lo bueno. En otras palabras, diríamos: no hagamos nada malo, nada que tenga que ver con el mal del otro o el mal propio. Más bien, imitemos y sigamos lo bueno, lo auténtico, hermanos, lo que tenga que ver con el amor que Dios, ¿verdad?, nos ha mostrado. Ese es el amor que debemos mostrarnos, el amor con el cual tú y yo fuimos amados. Y como tú y yo fuimos amados, es un amor verdadero, hermanos. Es un amor a prueba de todo. Aunque tú no ames a Dios, aunque yo no amara a Dios, de cualquier manera Él nos ama. Y porque Él nos amó primero, tú y yo le amamos a Él. Y el que ama a Dios debe de amar ¿a quién? A su hermano. ¿Con qué tipo de amor amas tú aquí a los demás? Versículo 10 sigue hablando del amor. Dice: amad los unos a los otros con un amor fraternal. ¿Sí? Un amor de hermanos. Un amor, hermanos, verdadero. ¿Cómo se expresa ese amor verdadero? Dice: en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, sin distinción entre persona y persona, ¿sí? Sin grupos,
En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. No es que diga, no, yo mejor prefiero a este hermano que a este. No, hermanos, sin distinción, ¿sí? Preferirnos para orar, para estar sentados en la misma banca, preferirnos, ¿verdad?, para estar cantando tal vez en el mismo himnario, para ir a salir a evangelizar, a visitar. No tengo preferencias a quien me pongan, con quien me siente, a quien me asignen, yo voy a ir, ¿verdad? Yo no tengo preferencias, no, con este hermano sí, con este hermano no voy. Más bien dice la Escritura, prefiéranse los unos a los otros, sin hacer menos a nadie. Y luego ya en el 11, lo que ayuda a una vida interna saludable. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermano, evitemos la pereza espiritual. Hay la pereza física, ¿verdad?, que dice, no, mañana no vayas a trabajar. Muy típico aquí en nuestro país, dice, San Lunes, ¿no? San Lunes, mañana no voy a trabajar, es lunes. Decimos, lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad? Pero eso es pereza física, pero también hay pereza espiritual, hermanos, en donde hay miembros en nuestras iglesias que son perezosos, son flojos, no mueven un dedo para trabajar en la obra de Dios. Lo que sí tenemos que hacer es ser diligentes, nunca perezosos, hermanos, siempre dispuestos. Les comentaba en la mañana que estuve en un congreso de pastores este fin de semana, y un día después de que iniciamos actividades, llegó un grupo muy nutrido de niños, los famosos Boy Scouts. Usted los conoce, ¿verdad? Andan en los parques y en otros lugares. ¿Sabe cuál es el lema de los Boy Scouts? ¿Sabe cuál es ese lema que ellos tienen? Me imagino que en todos los países es lo mismo. El lema de los Boy Scouts es siempre listos, siempre listos. O sea, siempre dispuestos y disponibles. No es lo mismo, ¿verdad? A veces sí estamos disponibles, pero también a veces no estamos dispuestos. Esto contribuye grandemente, hermanos, a la vida interna saludable de una iglesia, cuando todos somos dispuestos y todos estamos disponibles. A cualquier hora, ¿verdad? No importa. Vamos a llevar el evangelio, vamos a llevar apoyo material, no importando la hora, hermanos. Diligencia, prestancia, ser solícito de un espíritu emprendedor, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Esta mañana yo les decía que el ser humano está conformado por cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Cada uno tenemos un alma, un espíritu, un cuerpo. Y aquí en este pasaje dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, para las cosas de Dios, en otras palabras, tú y yo no debemos de ser perezosos, hermanos, sino, más bien, dice el pasaje, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Así sirves a Dios, hermano? ¿Estás siempre dispuesto, siempre listo para servir a Dios? Sin que te lo pidan. Siempre tú ves la necesidad y tú dices, yo voy, yo lo hago, ¿quién me acompaña? O si nadie va, yo voy, no importa. Porque finalmente, hermanos, para los que sí servimos a Dios, hay recompensa, hay galardones. En cambio, para los perezosos, para los que no hacen nada para su Señor, pues no hay recompensa, hermanos.
Como decimos aquí en México, estaremos llegando al cielo como de panzazo, ¿no? Porque aquí en la tierra no servimos para nada en la iglesia. No nos activamos, hermanos. Somos perezosos, somos flojos. Estamos hablando de la vida interna saludable de la iglesia de Cristo. Versículo 12 ahora. ¿Qué dice ese versículo 12, hermanos? Que contribuye enormemente a la vida interna de la iglesia. Imagínense una iglesia donde todos están serios, donde nadie sonríe. No quiero decir el nombre de la iglesia, pero muy cerquita aquí a Guadalajara. Hace muchos años prediqué en una iglesia, hermanos, que realmente no me anima a cantar cuando voy a esa iglesia. Ya no he ido, hermanos, ya no me han invitado, pero bueno. Imagínense el tiempo de la bienvenida, ¿no? Y la iglesia cantando con gran gozo y placer, pero con esta actitud: con gran gozo y placer. No, así con ese tono, con ese ritmo. No, hermanos. Dice el versículo: gozosos, así tenemos que ser los cristianos. Esa debía de ser la actitud en la iglesia, hermanos, en nuestros cultos. Hacerlo con gozo. Gozosos, dice aquí, en la esperanza. ¿Esto es posible, hermanos? Que podamos gozarnos mientras esperamos la bendición de Dios en la esperanza. Sí, sí se puede. Lo vimos en esta mañana. Y hablábamos de las necesidades del alma, ¿verdad? Lo recuerda. Y el sentir gozo o no, el ser creyentes gozosos o no, corresponde al alma. Si yo no soy un cristiano gozoso, entonces yo tengo un problema del alma. Usted también. Así que, hermanos, todo lo que hagamos para el Señor en el ámbito de la iglesia, hagámoslo con una actitud gozosa. Qué diferente, muy diferente, hermanos. Y luego dice: sufridos en la tribulación. Tribulación, dijimos también esta mañana, que tiene que ver con pesar, con angustia, con tristeza. Sufridos, sobre todo cuando sufrimos por la causa de Cristo, hermanos. Si sufrimos por esta causa, suframos con dignidad, hermanos. Porque Cristo también sufrió y no lo hizo quejándose. Él sufrió con gozo por causa nuestra. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y lo dice: constantes en la oración. La oración, hermanos, es parte vital de una iglesia. ¿Tiene usted la oportunidad de venir a orar entre semana? Venga. No importa que llegue un poquito tarde, pero venga. Actualmente, hermanos, en muchas iglesias tenemos muy descuidada la reunión de oración. Si es otro tipo de cultos, hay mucha membresía, mucha asistencia, pero cuando se trata de venir a orar, son muy pocos, contados a veces con los dedos de la mano, los que valoran lo que aporta a la vida saludable de la iglesia el orar juntos. Independientemente de que podemos orar personalmente, individualmente, hay que orar de una manera constante, ¿sí? Porque problemas van, problemas vienen constantemente también. Entonces las oraciones de la iglesia deben ser constantes, hermanos. Hay mucho por qué orar, simplemente como iglesia. ¿Están orando ustedes todavía por un pastor o ya dejaron de orar?
Siguen orando, hermano, no se cansen de orar. Dios tiene una bendición especial para ustedes. El que no ora, ¿cómo espera ser bendecido? Una iglesia con poco tiempo para orar será una iglesia con poco poder. Una iglesia que mucho ora es una iglesia con mucho poder en la oración. Versículo 13. Seguimos meditando acerca de la vida interna saludable de la iglesia. Todo lo que podemos hacer y debemos de fomentar. Versículo 13. El compartir, hermanos, con los demás. ¿Compartes o te gusta nada más que te compartan? Lo poco o lo mucho que tú y yo tengamos, hay que compartirlo, hermanos. Dice el versículo 13, compartiendo para las necesidades ¿de quién? Primeramente, de los santos, de las familias de la iglesia, de los necesitados, de los que no tienen trabajo, de los que están enfermos. Y lo dice también, practicando la hospitalidad. ¿Te gusta hospedar, hermano? Ay, no, es que mi casa es muy chiquita. No importa, hermanos. Ay, ¿cómo me voy a bajar al suelo? ¿Cómo voy a dormir en el piso? No importa, hermano. Seamos hospitalarios, ¿verdad? Y luego versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Fíjate cómo es en el ámbito de la iglesia. Porque en el ámbito del mundo maldicen y la gente el doble te maldice. Si la gente da un mal, devuelven con un mal mayor. Pero aquí en la iglesia no es así. Si la gente nos hace un mal, hay que bendecir. Si tu hermano te ha hecho un mal, un daño, bendice al hermano, bendice a la hermana. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pues espera que un cristiano ya no es maldiciente, sino que ahora hemos aprendido a bendecir. Ya no buscamos pagar un mal con un otro mal. Dice ahora el versículo 15, gozaos con los que se gozan, ser solidarios. Pero también dice, llorad con los que lloran. Lloras con los demás, con sus momentos de tristeza, de dolor, de pérdida. Te gozas con los que se gozan por sus logros, por lo que Dios les bendice. 15 y ahora 16. Unánimes entre vosotros, hermanos. La vida interna de cualquier iglesia es importante que toda la congregación, todos los miembros estén juntos, unánimes, porque somos un solo cuerpo y en Cristo somos una gran familia. Unánimes entre vosotros, no altivos. O sea, en la iglesia no hay lugar, no hay cabida para la altivez, la vanagloria, el orgullo. Más bien dice en 16, asociándonos con los humildes. ¿Con quién te juntas aquí en la iglesia tú? ¿Con los humildes o con los soberbios? Si es que los hay, ¿verdad? Sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios. Ese es otro aspecto, hermano, importante. Hablando de la vida interna de la iglesia, el que no nos creamos que sabemos más que los demás. No, hermanos, aunque así sea, no pensemos de esta manera. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aprendamos a escuchar a los demás. No seamos de los que nos gusta hable y hable, opine y opine y no dejamos hablar a los demás. Todos podemos aprender de los demás. 17, no paguéis a nadie mal por mal.
ni aquí en la iglesia ni allá afuera. Procuren lo bueno delante de todos los hombres, procúralo. Y si el otro hace lo mismo, imagínense, hermanos, un ambiente cordial, un ambiente de amistad, un ambiente sano de compañerismo. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno otra vez, dice, delante de todos los hombres, sin distinción. Procura el bien común del grupo, de toda la congregación. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, fíjate lo que dice este versículo número 18, si es posible, pero yo digo que sí es posible, hermanos. En cuanto dependa de mí o de ti o de mí, yo tengo que estar en paz con todos los hombres, con toda la iglesia, con todos los hermanos. ¿Estás en paz con todos los miembros de esta iglesia? Que así sea, sin distinción, hermanos. No os venguéis, dice el 19. Dejar la venganza, hermanos. No hagas nada. No procures vengarte de tu hermano, de tu hermana, de la gente allá afuera. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar, más bien dice, a la ira de Dios. Ahí cuidado, hermanos. Cuidado con la ira de Dios. La ira del hombre, dice otro versículo, no obra la justicia de Dios. Cuando tú y yo nos dejamos llevar por la ira, por el enojo, hermanos, por la molestia que nos lleva a gritar, a ofender, a lastimar, a herir, eso no ayuda, hermanos, a la vida interna saludable de la iglesia. Lo que sí ayuda es, no hago nada ante aquel que me hizo un daño, ante aquel que me maldijo. No buscaré vengarme. Al contrario, estoy dispuesto para que Dios obre, redarguya a cada uno, y Dios puede sanar las relaciones que yo tengo con los demás, que usted tiene con los demás. Estad en paz con todos los hombres. ¿Sí se puede o no, hermanos? Sí se puede. Tenemos un dicho, ¿verdad?, que dice querer es poder, pero a veces no queremos. A veces nos hacemos los ofendidos, los orgullosos. Él fue el que me ofendió, que él venga, que él me busque. No es así, hermanos. Hay que morir al orgullo. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y Él cobra, y bien cobrado, hermanos. Todo lo que no agrada a Dios, Él lo venga. Él, hermanos, da el pago correspondiente. Versículo 20, ya casi para terminar, hermanos. Así que si tu enemigo, ¿tienes enemigos aquí en la iglesia, hermano, hermana? Yo espero que no. Pero si tú sientes que sí los tienes, dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tienes que hacer, hermano, hermana? Dale de comer, sírvelo, bendícelo. Si tuviera sed, invítalo, una botella de agua, una Coca-Cola, no sé, ¿verdad? Dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y por último, hermanos, lo que contribuye a una vida interna saludable de una iglesia, concluye en el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Que el mal de otros, las malas actitudes de otros, no te venzan. Al contrario, hermanos, dice, vence con el bien el mal.
Si el hermano te hizo el mal, tú hazle un bien. Si el hermano no te quiere saludar, tú salúdalo. Esto es lo que contribuye, hermanos, a la vida interna saludable de una iglesia. Así es que yo les invito, ¿verdad?, para que ustedes como iglesia, como congregación, tomen en cuenta esta palabra de Dios que hemos considerado, Romanos 12, del versículo 9 hasta el versículo número 21. Mi deseo es que Dios los bendiga como iglesia, hermanos, día a día, y que puedan atender, ¿verdad?, y procurar que la vida interna de la iglesia de Emmanuel esté de lo mejor. Vamos a orar, hermanos, todos con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados. Cada uno podemos contribuir y aportar para la vida interna de nuestra iglesia, hermanos. Que el ambiente de la iglesia de Emmanuel sea cordial, amable, afable, amoroso, amistoso, que se procure el bien unos con otros, que se amen unos a otros, se perdonen unos a otros, que se apoyen unos a otros. Acuérdense, son un cuerpo en Cristo. Juntos formamos el cuerpo de Cristo, hermanos. Nos pertenecemos, nos necesitamos. Dijo Cristo un día: separados de mí, nada podéis hacer. La iglesia tiene que estar unida a Cristo, unida a Dios, porque separada de Cristo la iglesia nada puede hacer. No hay bendición de Dios. Pero si ustedes como iglesia, hermanos, atienden a el consejo de Dios, Romanos 12 del 9 en adelante, ustedes estarán fortaleciendo esta congregación y obteniendo la bendición de Dios. Déjenme orar por ustedes como iglesia y en sí, pues, orar por todas las iglesias, hermanos. Esto corresponde a la vida interna de una iglesia de Cristo. Señor, en este momento te rogamos con todo nuestro corazón por esta iglesia Emmanuel de Guadalajara, una iglesia a la cual, Señor, tú sostienes con brazo fuerte, una iglesia a la cual tú has bendecido grandemente, Padre. Señor, yo oro porque en esta congregación siga el amor, siga reinando el perdón, la sinceridad, el servicio unos a otros, el ser solidarios unos con otros, que el ambiente en esta iglesia sea un ambiente sano, donde otros vengan y puedan crecer espiritualmente en ese ambiente saludable. Bendigo esta congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.